¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 65 de Fisiología Social, basado en un libro llamado El Cuerpo Social, el cual ha sido escrito por mi persona, José Martín Bron, inspirado en Papa Dios. Estamos hablando la última vez con respecto de el sistema de la nacionalización y de la identidad, ¿verdad? Vamos a continuar. Del matrimonio con extranjeros o extranjeras. Se entenderá que los extranjeros o extranjeras que contraigan matrimonio o unión estable de hecho que sea comprobable en cualquier parte del planeta Tierra o fuera de ella, o sea, de la Tierra, si se diera el caso, con cualquier persona, venezolano por nacimiento o venezolana por nacimiento o por naturalización, desde el momento mismo en que declaren expresamente y por escrito su voluntad de tener nacionalidad venezolana, deberán someterse a los trámites requeridos por esta Constitución y por la ley de la República, debiendo tener también por lo menos 2 años continuos del susodicho matrimonio o unión estable de hecho para poder adquirir la nacionalidad. Esta unión estable de hecho es lo que se llama concubinato, ¿entiendes? Ahora, de los hijos e hijas de personas naturalizadas. Los extranjeros o extranjeras menores de 16 años de edad para la fecha de la naturalización del padre o de la madre que ejerzan sobre ellos la patria potestad o la representación legal podrán tener la nacionalidad venezolana siempre que declaren esa voluntad expresa y por escrito ante las autoridades competentes. La voluntad de que sus hijos y o hijas representados y o representadas sean venezolanos y o venezolanas. O bien que dichas personas por sí mismas y por su propia voluntad, después de cumplido la mayoría de edad y antes de cumplir los 30 años de edad y hayan estado residiendo en territorio venezolano ininterrumpidamente o por lo menos de manera intermitente durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de la declaración, decidan poseer la nacionalidad venezolana. Se entenderá que la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad, a menos que el mismo ciudadano venezolano o la misma ciudadana venezolana, siendo mayor de edad, legalmente hábil y en plena posesión de sus facultades mentales y físicas y sin coacción alguna, decida por su propia voluntad renunciar a la nacionalidad venezolana, con lo cual quedará libre de los deberes y derechos amparados y garantizados por esta Constitución y por las leyes de la República. Se entenderá que en el mismo momento en que dicho ciudadano venezolano o ciudadana venezolana exprese o formalice por escrito su deseo de perder o renunciar a la nacionalidad venezolana, el Estado, el poder público y el poder popular lo aceptarán de manera inmediata y sin reparos y procederán en consecuencia según las leyes que rigen la materia. Ahora, de otras causas para la pérdida de la nacionalidad venezolana. Se entenderá que los venezolanos y las venezolanas, por nacimiento o por naturalización, sí podrán perder la nacionalidad venezolana o ser privados o privadas de la nacionalidad venezolana, o pueden ser suspendidos o suspendidas de la misma por las siguientes causas, circunstancias o motivos. Renuncia a la nacionalidad por decisión de la propia persona, siempre que sea mayor de edad, legalmente hábil
y que esté en plena posesión de sus facultades mentales y libertades personales. Pérdida o suspensión de la nacionalidad por naturalización a causa de ser revocada o suspendida mediante sentencia judicial de acuerdo con la Constitución y con la ley. Pérdida de la nacionalidad venezolana por nacimiento o por naturalización por causa de ser declarada persona no grata, sea por parte del Estado, del poder público, del poder popular, de las autoridades competentes o por sentencia judicial. Esta materia se regirá, según la ley, sobre declaración de persona no grata. O sea, ¿qué propone mi persona? Estimado usuario y estimada usuaria, algo que ahorita voy a desarrollar, ¿verdad? Lo que es con respecto a las personas no gratas. Usted me dirá, bueno, pero ¿por qué tú le vas a quitar la nacionalidad a alguien? No es que yo se la vaya a quitar. Es que debe existir una ley que haga posible que se le pueda quitar la nacionalidad a alguien cuando no se comporta como debe ser. Usted que es de otro país o de otra nacionalidad quizás no entienda este aspecto, pero aquí en Venezuela, siempre se los he dicho, se han cometido todo tipo de delitos. Delitos de los que usted se puede imaginar, aquí se han cometido. Y se siguen cometiendo. ¿Y qué ha sucedido? Que no hay una ley que regule la materia. Por eso es que se cometen esos delitos. Y aun cuando hay leyes que se le pudieran aplicar, no se les aplica. Por eso que yo estoy colocando esto. Acuérdense que todas las leyes nacen por una necesidad. Antes existía una sociedad de personas libres, ¿verdad? Cuando éramos un poco más salvajes. Y sin embargo existía una ley de tradición. Entonces las leyes tradicionales, cuando la sociedad se hizo más grande, o sea, más amplia, tenían que ampliarse también el tipo de leyes porque si comenzaron a haber problemas que no existían antes en una familia o en un barrio. Hay problemas que son nacionales o problemas coyunturales, vamos a llamarlo de esa manera. Vamos a entonces ampliar este tema para que usted pueda comprender mejor. De la persona no grata y de la nacionalidad. Se entenderá que para ser declarada oficialmente como persona no grata, lo cual conllevaría inmediatamente a la pérdida inmediata de la nacionalidad, sea de manera perpetua o pasajera, también conocida como pena de ostracismo, en el caso de que fuera de nacionalidad venezolana, a la confiscación de todos sus bienes, muebles e inmuebles, y a la expulsión del territorio nacional o de la prohibición perpetua o pasajera de entrar al mismo, sin menoscabo de otro tipo de sanciones. El ciudadano venezolano o la ciudadana venezolana, tanto por nacimiento como por naturalización, e incluso cualquier persona extranjera, vivan o no vivan en la República, o que estén de visita en ella, o en simple tránsito, deberán incurrir o realizar, conjunta o separadamente, en cualquiera de sus variantes o modalidades, los siguientes actos o actuaciones delictivas: conductas y o expresiones públicas continuas antivenezolanas. Conductas y o expresiones públicas continuas que la hagan sospechosa de espionaje y o de poner en peligro la paz y o la seguridad nacional,
y o el honor de la República. Usted me dirá que por qué puse tanto y o, porque puede ser una cosa u otra, aunque suene odioso o fastidioso esto. Conductas y o expresiones públicas continuas antidemocráticas, antisociales y o antisocialistas. Conductas y o expresiones públicas continuas de fascismo y o intolerancia. Conductas y o expresiones públicas continuas de anarquía, libertinaje, inmoralidad, atentado a la moral y o a las buenas costumbres y o contribución a la corrupción moral. Conductas y o expresiones públicas continuas de desprecio y o intolerancia hacia el pueblo venezolano, a la idiosincrasia del pueblo venezolano, a su raza y o a su cultura. Conductas y o expresiones públicas continuas de terrorismo en cualquiera de sus modalidades, realizando o no llamados tácitos o explícitos al caos social, a la anarquía, al desconocimiento de las leyes, al desconocimiento de las autoridades legítimas y o a la violación de la presente Constitución. Conductas y o expresiones públicas continuas que la hagan sospechosa de ser una persona agente y o colaboradora de los enemigos de la República y o un agente apátrida, cipayo y o cipayo del imperialismo extranjero y o de los países intervencionistas y o de los enemigos camuflados o declarados de la República. Conductas y o expresiones públicas continuas que contribuyan negativamente a aumentar el pesimismo social o individual, al desaliento o debilitamiento del espíritu nacional, al autodesprecio del pueblo, al autodesprecio de la población, a la desmoralización del pueblo, al ataque de las tradiciones y buenas costumbres o a la peligrosa distorsión de la realidad para perjudicar gravemente el espíritu de combatividad de las personas, actuando de forma muy parecida a los profetas del desastre del Apocalipsis, atentando contra la alta moral y el espíritu nacional. Conductas y o expresiones públicas continuas muy sospechosas de ser producto y o productoras o promotoras de delitos, corrupción, malversación de fondos, miseria humana, bajas pasiones, animosidad gratuita, cizaña social, falta de respeto al derecho ajeno, falta de respeto a los derechos humanos, conductas irresponsables y todo tipo de adulteración de la realidad o de la personalidad con antecedentes o tendencias casi irreprimibles hacia la maldad, al egoísmo y a la falta de solidaridad, que no sean imputables directamente a un trastorno clínico extremo y que solo sean realizadas por el solo hecho o deseo de ver sufrir al prójimo o al pueblo en general. Conductas y o expresiones públicas continuas antisociales o antisocialistas, proimperialistas, procapitalistas, retrógradas y destructivas, hechos incluso quizás por el solo deseo inmaduro de llevar la contraria, sin verdadero razonamiento lógico ni convincentes, pero que puedan conllevar a que la República regrese a las etapas oscuras del capitalismo salvaje. Conductas y o expresiones públicas continuas que alienten o demuestren irresponsabilidad en el cumplimiento de los deberes ciudadanos o legales, lo cual incluye omisiones
negligencias o abusos referentes a sus responsabilidades públicas, con lo cual agrava o mantiene innecesariamente una situación que pudiera haber sido subsanada fácilmente si se hubiera previsto o prevenido a tiempo y de manera lógica la contingencia sobrevenida. Conductas y o expresiones públicas continuas que la hagan sospechosa de haber realizado delitos comunes o no comunes, reiterados, circunstanciales u ocasionales que pongan en peligro la paz ciudadana. Conductas y o expresiones públicas continuas que promuevan o sean delitos de lesa humanidad o delitos políticos. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, ¿qué sucedió ahí? Que yo me excedí en el IO. No es que me quiera haber excedido a propósito, sino que acuérdense que lo que les he explicado. Esta constitución es un asunto legal, ¿verdad? No es una cuestión caprichosa, que yo no puedo colocar de una manera caprichosa los artículos, sino que tengo que tapar cualquier hueco legal por donde quiera entrar un leguleyo para salvar una situación insalvable. Entonces, si yo no coloco cualquier cantidad de posibilidades, los leguleyos se van a atener a eso y van a decir, bueno, pero tú no me pusiste esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es algo casi subjetivo. Porque ustedes creen que aquí en Venezuela ha pasado tanto delito impunemente. Porque hay muchos huecos jurídicos, muchos puntos ciegos. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay juristas que le da prurito o alguna escosor poner el famoso I o. Es una cuestión semántica. Yo podría no ponerlo, pero entonces dejaría, por una cuestión semántica, ¿verdad?, que haya una impunidad. Esa no es la idea, ¿verdad? No es la cuestión de la forma, sino del fondo de la cosa. Vamos a seguir entonces. De los procedimientos para con la persona no grata. Toda persona mayor de edad, al ser declarada como persona no grata, sea extranjero, extranjera, venezolano o venezolana, por nacimiento o por naturalización, aun si no se encontrare en el territorio de la República, tendrá inmediatamente la prohibición perpetua o pasajera de entrada al país, pero sí y solo si en ese momento se encontrara dentro del territorio de la República, tendrá un lapso máximo de 48 horas no prorrogables para abandonar el territorio nacional, con prohibición perpetua o pasajera de entrar o regresar al país, salvo que primero o simultáneamente se le apliquen otro tipo de sanciones civiles, penales o administrativas, tras de lo cual el gobierno nacional facilitará un medio de transporte idóneo y el acompañamiento por parte de las autoridades del Estado hasta el sitio que las mismas autoridades decidan. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, estimado usuario y estimada usuaria? Ok, vamos a suponer que una de las personas se le declaró como no grata. Persona no grata. O sea, no es deseable aquí en Venezuela. Se le puede prohibir la entrada al país para siempre, hasta que ni después de muerto puede entrar. O de forma pasajera, se le da un lapso. Por ejemplo, hasta durante 10 años no puedes pasar por acá, pues. No puedes visitar, no puedes hacer nada aquí. Vamos a suponer entonces que la persona está en Venezuela. Se le da un lapso de 48 horas para irse de Venezuela. Pero si cometió delitos dentro del país, vamos a suponer que sean delitos graves o gravísimos, y como les expliqué, que hay un máximo de 13 años para pagar esa condena, entonces
Se le hace cumplir los 13 años de prisión, ¿verdad? Se le confiscan todos los bienes cuando son delitos gravísimos. 100% de sus bienes. Y después incluso se le podría aplicar la pena de persona no grata. Ok, pagaste tu pena, pero fuera de aquí ya no puedes entrar más. No sé si estará de acuerdo con mi persona o no estará de acuerdo, pero la ley, como dice, la ley es la ley. La ley es dura, pero es la ley. Porque si no, de otra manera se acaban los delitos aquí, principalmente los delitos políticos, la corrupción y todos esos puntos que acabo de tratar con el I.O. aquí se han cometido en Venezuela. ¿Cómo se acaba con eso? Siendo blandito. Con blandenguería, ¿usted cree que se acabaría? Vamos a seguir. En consecuencia, con lo estipulado en el literal anterior de ese mismo artículo, en ambos casos, la persona declarada como no grata se encuentre o no se encuentre en el territorio nacional, la República, por medio de sus autoridades competentes y dentro de las posibilidades, realizará todos los trámites para que todos los bienes de la persona no grata pasen inmediatamente al Fisco Nacional, que se les congelen y confisquen todas sus cuentas bancarias, si las tuvieren, que se les confisquen todas sus posesiones, aquí debería haber puesto posesiones tangibles y o intangibles, sean muebles o inmuebles, y la de sus cómplices, alcahuetas y testaferros si los tuvieren, pasando inmediatamente todo esto al Fisco Nacional. Se entenderá que dentro de las acciones que se deberán realizar sobre las posesiones intangibles se encuentran lo siguiente: anulación de títulos académicos y honoríficos, anulación de pensiones y o jubilaciones, anulación de pasaportes y o registros legales personales. En el caso fortuito de que haya personas menores de edad involucradas en el caso, sea de manera directa o indirecta, la República, a través de sus autoridades, tomará la responsabilidad y tutoría sobre las mismas hasta su mayoría de edad, comprometiéndose a proveerles de todas sus necesidades. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, esta es una ley draconiana que yo coloqué aquí, porque uno de los principales problemas que ha tenido Venezuela son delitos políticos. Creo que ya se lo expliqué en uno de los videos anteriores. Y esos delitos políticos han conmocionado el país. Y han habido muy poca aplicación de ley. Aparte de eso, el antiguo Congreso Nacional, o sea, la Asamblea Nacional, hizo una famosa ley de extinción de dominio y ahorita está tratando de reformar la ley del Consejo Nacional Electoral. De repente la modifiquen, pero no de la manera en que yo la tengo aquí. Y me parece que también la ley de extinción de dominio es bastante débil y que no se aplica de forma, o que no se aplicaría de la forma en que yo también la tengo aquí. Por eso que digo que el sistema del socialismo biológico es un sistema integral. No se puede tomar una sola parte de él. Tienen que verlo todo al mismo tiempo. Así como cuando usted ve un cuerpo, lo ve de frente y es completo, ¿verdad? Si lo ve por parte, no lo va a entender bien. Entonces hay que tomar todo el sistema del socialismo biológico y hacerlo o realizarlo de manera integral. Vamos a continuar. De la potestad para declarar oficialmente persona no grata. Se entenderá que las sugerencias deberán ser suficientemente razonadas y por escrito para declarar persona no grata a cualquier ciudadano o ciudadana de la República o
a cualquier persona extranjera, pudiendo partir dicha sugerencia de cualquiera de las autoridades del Estado, del poder público o del poder popular, debiéndosela remitir al poder moral. Se entenderá que la sugerencia suficientemente razonada y por escrito será primeramente remitida y procesada por el poder moral, y en un lapso no mayor de 20 días administrativos, si considerara que existen méritos reales y suficientes para la declaración, pasará la sugerencia igualmente suficientemente razonada y por escrito al Poder Judicial respectivo, el cual dispondrá de un lapso no mayor de 20 días administrativos, en todo lo referente a los reputados o reputadas según su propio criterio y basándose en las leyes que regulen la materia. Se entenderá que, en última instancia, es potestad y facultad exclusiva, excluyente y opcional por parte de la Asamblea Deliberativa Nacional de Comisiones Permanentes el declarar a alguien como persona no grata, sugerir su declaración, negar o aprobar dicha declaración o dejarla sin efecto, sin necesidad de utilizar un lapso específico para estas acciones. O sea que puede ser de manera inmediata, pues. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para el procedimiento posterior a la renuncia o a la pérdida de la nacionalidad? Se entenderá que se puede renunciar a la nacionalidad venezolana por voluntad propia o perder la nacionalidad por los causales establecidos en la ley. Sin embargo, en ambos casos se producirá que de manera inmediata y automática la persona renunciante o que haya perdido la nacionalidad por cualquier motivo será tratada y considerada automáticamente como una persona extranjera, perdiendo por tanto todos sus derechos y deberes consagrados en esta Constitución y en las leyes de la República, salvo los reconocidos internacionalmente por la República, y de ella se encargará tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Poder Judicial de la República. Ahora, suponga usted que se perdió la nacionalidad, pero usted quiere recuperarla. Aquí entonces está de la recuperación de la nacionalidad venezolana. Quien renuncia a la nacionalidad venezolana por voluntad propia podrá recuperarla también por voluntad propia, pero una sola vez. Por una sola vez. Y si se domicilia de manera permanente y comprobable en el territorio de la República por un lapso continuo no menor a los 3 años antes de la recuperación de la nacionalidad venezolana, realizando la manifestación expresa y por escrito ante las autoridades competentes y ateniéndose a las condiciones que estipulen las leyes que rigen la materia. Se entenderá que quien pierda la nacionalidad por causa de haber sido declarada como persona no grata no podrá recuperarla por su propia voluntad bajo ninguna circunstancia, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. Se entenderá que solamente la Asamblea Deliberativa Nacional es la que tendrá las facultades y potestad para restablecer la nacionalidad venezolana de aquellas personas que la hayan perdido por haber sido declaradas como personas no gratas, entendiéndose que aun y cuando se le pudiera restablecer dicha nacionalidad, no se les devolverán ninguno de los bienes materiales confiscados, pero sí se les podrán restablecer algunos de los derechos ciudadanos y otros bienes inmateriales. Por ejemplo, estimado usuario y estimada usuaria, supóngase usted que una persona fue declarada persona no grata. Se le confiscaron todos sus bienes, se le sacó del país, pagó 13 años de cárcel, etc. Y la Asamblea Deliberativa decide que, bueno, vamos a perdonarle las transgresiones después de los 5 o 6 años, a suponer. Y se le invita a regresar a Venezuela. Pero fue declarado como persona no grata
vamos a suponer, por haber cometido traición a la patria, pero era un buen doctor, suponiendo que fuera un buen doctor, pero regresa a Venezuela y no se le van a devolver los bienes. Se tiene que empezar de cero, pero sí se le podría devolver el título de doctor. Es un ejemplo, ¿eh? Para que me comprenda en esta zona, en esta situación. De la nacionalidad venezolana en relación con otros países. Se entenderá que el Cuerpo Social de la República promoverá la celebración de tratados internacionales en materia de nacionalidad, especialmente en los estados fronterizos con la República, con las zonas de influencia y con los estados o países que sean verdaderamente amigos, simpatizantes y colaboradores de la República, siempre y cuando dichos tratados no sean lesivos, leoninos o contrarios a los intereses de la nación. Leonino significa que la otra parte gana más que nosotros, pues. O sea, es perjudicial para nosotros. Una ley especial dictará de conformidad con las disposiciones constitucionales pertinentes sobre las normas exactas, sustantivas y procesales relacionadas con la adquisición, pérdida, opciones, recuperación, suspensión o renuncia de la nacionalidad venezolana, así como la revocación y o anulación de la naturalización. Bueno, vamos a ir a una pausa musical para venir con la cuestión de la pareja y la sexualidad. Vamos a regresar. Entonces, el capítulo 2 de algunos derechos civiles en relación con hechos sociales. Artículo 839 del Consejo Nacional para Asuntos de Emparejamiento, CONA en pareja. Se entenderá que en el cuerpo social de la República, siguiendo la doctrina del socialismo biológico, la búsqueda instintiva de pareja y de satisfacción sexual por parte de la especie humana no solamente es un derecho ciudadano, sino también un proceso totalmente natural y necesario en las fases ciudadanas de adultez, tanto para permitir y continuar la perpetuación de la especie, reproduciendo las células humanas, como para satisfacer las necesidades personales con respecto al sexo que deberían darse en las edades apropiadas o propicias del desarrollo del cuerpo humano. Se entenderá que el gobierno del cuerpo social de la República, en la búsqueda de mantener al pueblo feliz y de aminorar en todo lo posible la famosa angustia de la incertidumbre del encuentro que produce la búsqueda quizás infructuosa de pareja, y para mantener en la medida de lo posible el equilibrio psicológico de toda la población, creará y mantendrá el Consejo Nacional para Asuntos de Emparejamiento, CONA en pareja, que estará bajo la dirección y autoridad de la Comisión para Asuntos de Emparejamiento, perteneciente a la Asamblea Deliberativa Nacional de Comisiones Permanentes.
Ya usted sabe que esto todavía no existe, ¿no? Por si acaso hay alguna persona que quiera buscar esta comisión ahorita. Comisión para Asuntos de Emparejamiento. Tiene que crearse la Asamblea Deliberativa Nacional y las comisiones permanentes para que pueda existir esta comisión. Se entenderá que, ayudándose en los datos suministrados por el Consejo Nacional de Registro Civil y Electoral, CONARECI, el CONA en pareja tendrá las siguientes atribuciones: mantener una base de datos actualizada de la información biométrica de toda la población adulta. ¿Qué es esta información biométrica? Bueno, estimado usuario y estimado usuario, la información biométrica es las medidas corporales de una persona o sea, la forma fisiológica de la persona, o sea, qué tipo de ojos tiene, tipo de pelo, estatura, peso, complexión, tatuajes, marcas corporales, defecto físico, defecto genético y otras cosas así. Mantener una base de datos actualizada de los deseos o preferencias en materia de pareja de toda la población adulta. Por ejemplo, estimado usuario y estimada usuaria, supóngase que una persona dice, va para el CONA en pareja y dice, mire, yo quiero una pareja que sea alto, gordo, pelón, X, Y, Z, le busca todas las señas, ¿verdad? Y dice todas las señas de la forma de la persona. Y entonces, como tienen una base de datos, ahí aparece toda esa cantidad de gente con esas características. El CONA en pareja va a tratar de ver si son compatibles los deseos de la persona con ella. Por el otro lado, la persona elegida también tiene que tener una característica de deseo con la morfología de la persona que está solicitando ese tipo de pareja. No es fácil, ¿verdad? Entonces tiene que haber una base de datos computarizada y programable. De forma que la persona interesada en una morfología física y psicológica consiga ese tipo de persona, y por la contraparte la persona buscada también coincida con la que lo busca. Por eso que es la dificultad de conseguir pareja, ¿verdad? Y también tiene que ver un componente del azar ahí también. Entonces la idea es aminorar un poquito más el azar para poder emparejar a las personas. Ok. Entonces el CONA en pareja debe realizar un cruce continuo de información actualizada para propiciar el emparejamiento de toda la población adulta. Propiciar el encuentro idóneo de todo tipo de parejas en la población adulta que lo solicite, sea con nacionales o del exterior de la República. Asesorar en caso de emparejamiento efectivo, casamientos, uniones estables de hecho, embarazos, inseminaciones, esterilizaciones, anticonceptivos, problemas emocionales, educación sexual, apoyo psicológico, etc. Usted sabe, estimado usuario y estimada usuaria, como les he explicado con respecto a la cuestión del azar, supóngase que dos personas solicitan los servicios de CONA en pareja, ok, y ocurre el encuentro, se gustaron, lo que sea, pero con el tiempo una persona descubre que la otra tenía problemas psicológicos, ciertas mañas raras, todos tenemos mañas, ¿verdad? Alguna neurosis, alguna perturbación X o Y. Entonces, esos pequeños detalles tiene que verlo también el CONA en pareja. No es solamente el asunto previo al emparejamiento, sino hacerle un seguimiento
para ver si las parejas son compatibles realmente. No sé si usted conoce que en la ley existe una causal de divorcio que se llama por incompatibilidad de caracteres. Es hasta elegante la cosa, ¿eh? O sea, hay personas que realmente después de estar en pareja no se soportan. Eso se llama incompatibilidad de caracteres. Es una causa de divorcio. Vamos a continuar. Se entenderá que el CONA en pareja utilizará los datos de toda persona que es registrado desde el mismo día de su nacimiento y en base a lo cual se les pedirá una cédula de identidad laminada con los siguientes elementos: número de cédula, código electrónico de la data GSH. Este es el genoma celular humano, ¿no? Nombre y apellido completo, chip electromagnético inteligente, tipología biométrica, ADN y tipo sanguíneo, huella dactilar o plantar, o sea, del pie. A toda persona se les pedirá una nueva cédula de identidad, por lo menos cada 5 años, hasta el final de su existencia física, con los elementos que se estipulan en la presente Constitución. Ahora vamos a hablar de la sexualidad, del derecho al ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Toda persona, ciudadano o ciudadana de la República, mayor de edad, civilmente hábil y en plena posesión de sus facultades mentales, tiene derecho a ejercer libremente su sexualidad y a reproducirse biológicamente dentro del marco estipulado en esta Constitución y en la ley, y, en consecuencia, puede tener todas las parejas sexuales que desee mientras sea de manera consensuada. O sea, que usted no vaya a obligar a alguien a estar con usted, pues. Puede tener toda la cantidad de hijos o hijas que quiera o que pueda tener. Puede recurrir a todos los métodos naturales o artificiales que desee para reproducirse. Puede recurrir a todas las ayudas científicas o profesionales, naturales o artificiales, para satisfacer tanto sus deseos a ejercer libremente su sexualidad como su derecho a la reproducción biológica. Se entenderá que toda persona detenida, ciudadano o ciudadana, tendrá derecho a ejercer su sexualidad con las personas de su preferencia, por lo menos una vez a la semana. Las autoridades competentes deberán permitir y facilitar que dicho procedimiento se lleve a cabo con la menor cantidad de perturbaciones posible. El Consejo Nacional para Asuntos de Emparejamiento, CONA en pareja, asesorará y supervisará en todo lo concerniente en la materia. Porque yo coloqué esto, estimado usuario y estimada usuaria, con respecto principalmente a la persona detenida. Bueno, resulta que usted debe saber que existe una cosa que le llaman día matrimonial o día de visita matrimonial en las cárceles, principalmente para la población masculina. Pero si queremos hallar una sociedad más o menos equitativa y justa, las mujeres también tienen necesidades sexuales. Me refiero a las mujeres detenidas, ¿no? Principalmente. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Entonces resulta que el problema supuestamente es porque pueden salir embarazadas. Me parece que esa es una excusa no válida. Si no estuviéramos en una sociedad donde está todo muy avanzado, que existen miles de formas de anticoncepción, entonces hay un desequilibrio en la sociedad con respecto a los derechos a la sexualidad. Muchos dirán, bueno, porque estamos en una sociedad machista, una sociedad patriarcal. Bueno, entonces ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién habla de eso? Solamente yo, porque estoy loco y porque soy escritor y porque puedo hacer lo que me da la gana con la escritura y puedo decir todas estas ideas estúpidas y todo lo demás.
Me parece que es un problema social. Es algo parecido, estimado usuario y estimada usuaria, con respecto al equilibrio de los derechos. Por ejemplo, del derecho a la pensión, ¿verdad? Que supuestamente la mujer le dan la pensión casi 5 años antes que al hombre. A los 55 años le dan la pensión. Y el hombre tiene que durar 5 años más para poder recibir esa misma pensión. Hay un desequilibrio, me parece, ahí. Entonces, si la comunidad de hombres presos tienen derecho a la visita conyugal, ¿por qué la mujer presa no la puede tener? Vamos a dejar eso para su reflexión y su discusión. De los límites, prohibiciones o pérdida del derecho al ejercicio de la sexualidad y la reproducción. Se entenderá que, a pesar de que el ejercicio de la sexualidad y a la reproducción es un derecho humano basado en el hecho científicamente comprobado que son necesidades biológicas perfectamente naturales, pero que, como hechos sociales que son, al mismo tiempo también son elementos de interés legislativo. En consecuencia, dichos derechos podrán tener límites, prohibiciones o pérdidas de los mismos, según lo estipulado por la presente Constitución, y las autoridades de la República velarán celosamente porque se cumplan estos dictámenes. Se entenderá que, para mantener la salud general del cuerpo social de la República, estará prohibida o restringida la reproducción del siguiente tipo de personas: las que tengan enfermedades genéticas catastróficas, las que tengan enfermedades de transmisión sexual incurables, las dementes, los locos, las locas, los imbéciles o con retardo mental, las psicópatas, sádicos, sádicas, violadores o violadoras, las que tengan graves síndromes de perturbación mental, las que tengan enfermedades físicas que puedan ser agravadas o resultar fatales en caso de un eventual embarazo. Se entenderá que toda persona con cualquiera de los síntomas o elementos enumerados en el literal anterior deberán ser esterilizadas o esterilizados o esterilizadas a la primera oportunidad por parte del personal médico especializado y certificado, perteneciente al sistema de sanidad de la República, aun sin el consentimiento de las personas interesadas. Me estoy refiriendo a la reproducción, no al ejercicio de la sexualidad. Quiero que quede claro esto, ¿no? Se entenderá que toda persona detenida que haya sido condenada por casos de sadismo o violación deberá ser esterilizada y solo podrá ejercer su derecho a la sexualidad una vez al mes, en los mismos términos y condiciones que el resto de las personas recluidas. Se entenderá que las personas que hayan sido condenadas por abusos o ataques de naturaleza sexual, al quedar en libertad y reincidan en sus conductas erróneas, perderán automáticamente su derecho al libre ejercicio de la sexualidad dentro de los recintos penitenciarios. Se entenderá que está prohibido para toda persona, ciudadano o ciudadana, para las autoridades de la República y para el personal de los servicios educativos y de salud inducir, permitir o facilitar el ejercicio de la sexualidad al siguiente tipo de personas: las dementes, locos, locas, imbéciles o quienes sufran de retardo mental, los o las que tengan enfermedades infectocontagiosas graves o incurables y las que sean menores de edad. No sé si usted estará de acuerdo con alguna de estas cosas, estimado usuario, estimada usuaria. Quizá le parezcan demasiado fuertes estas disposiciones. Muchos no estarán de acuerdo, otros sí lo estarán. Tiene que analizarlo para ver si usted está de acuerdo con alguna de ellas.
no juzgue de forma ligera, haga un debate mental al respecto. Vamos a seguir. De las libertades públicas. Título 3. De los derechos ciudadanos en relación con las libertades públicas. Capítulo 1. De la información, el domicilio y la vida privada. Artículo 842. Del derecho a la información y del acceso a la información. Toda persona tiene derecho a la información y de acceder libremente a la información y a los datos que sobre sí misma, sobre sus allegados, sobre sus familiares, sobre los representados que están bajo su custodia o sobre sus bienes y propiedades que consten en cualquier tipo de archivos, bibliotecas o registros oficiales o privados. Este mismo artículo, estimado usuario y estimada usuaria, en la Constitución del 99 dice de esta forma: toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley. Yo lo coloqué entonces como de esta forma: toda persona tiene derecho a la información y de acceder libremente a la información y a los datos que sobre sí misma, sobre sus allegados, sobre sus familiares, sobre los representados que están bajo su custodia o sobre sus bienes y propiedades que consten en cualquier tipo de archivos, bibliotecas o registros oficiales o privados. Se entenderá que el derecho a la información y de acceder libremente a la información no puede ser coartado por ninguna persona, empresa o institución, de tal manera que la misma debe ser gratuita, continua, veraz y no condicionada, por lo que ninguna persona, empresa o institución podrá distorsionar, impedir, destruir, ocultar o retrasar la información que le sea solicitada o que sea su deber suministrar, con las pocas excepciones o restricciones que estipule la ley. Se entenderá que estarán exceptuadas o restringidas para su acceso los tipos de información que puedan poner en peligro la estabilidad o seguridad de la República o de sus autoridades legales, o de los tipos de información que tengan que ver con secretos industriales legítimamente protegidos. Algunos ejemplos de estos son los siguientes: secretos estratégicos militares, secretos estratégicos gubernamentales, secretos industriales, secretos científicos, secretos de la vida privada de las autoridades legítimas. Se entenderá que toda persona tiene derecho a conocer sobre el uso, abuso, paradero o finalidad que se haga de la información que se refiera a sus propios datos, archivos, intereses o registros, así como los de sus allegados, familiares o representados. Toda persona también tiene derecho a solicitar ante las autoridades competentes y ante los tribunales correspondientes todo lo que tenga que ver con la respectiva rectificación, la observación, la copia, la devolución o incluso la destrucción de aquellos archivos,
documentos o informaciones que fueren erróneos o incompletos o que afecten gravemente o ilegítimamente sus propios derechos e intereses o los de sus allegados, familiares o representados, o que afecten de alguna manera su reputación o su vida privada. Aquí hablo entonces con respecto del acceso a la información de carácter público general. Se entenderá que toda persona tiene derecho y podrá acceder a todo tipo de documentos o información de cualquier naturaleza que no esté restringido por la ley, que contenga temas cuyas características o conocimientos sean de verdadero interés tanto para sí misma como para otras personas, sus representados, comunidades o grupos de personas, salvo que el acceso a dicha información o conocimiento esté realmente vedado o limitado por la ley, o que dichos documentos, conocimientos o información formen parte del ámbito íntimo y privado de las personas y de las pocas excepciones que establezca la ley. Se entenderá que quedan a salvo de lo estipulado en este artículo el secreto de las verdaderas fuentes de información periodística y las verdaderas fuentes de información policiales y o de otras profesiones que determine la ley, siempre y cuando dichas fuentes de información de archivos, conocimientos o documentos no sean vitales para el buen desarrollo y estabilidad de la República y que no lesionen los intereses nacionales y o el bien común del cuerpo social de la República. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, ya usted vio más o menos el por qué yo redacté prácticamente de nuevo toda la Constitución, le añadí bastantes artículos, le añadí temas inéditos, le añadí temas tabú, traté de que la igualdad social sea un poco más pronunciada, traté de redactarla de una forma un poco mejor o más entendible, traté de tapar los huecos jurídicos, tuve que estudiar mucho cuestiones jurídicas para poder hacer esto, estudiar muchas cuestiones políticas, incluso cuestiones médicas, y sin embargo he tratado de evitar términos técnicos, incluso he tratado de evitar términos jurídicos, términos incluso políticos. He tratado de evitar no solamente términos médicos, sino también psicológicos. ¿Para qué? Para que la forma de hablar sea entendible para cualquier tipo de persona. Entonces, para la siguiente oportunidad vamos a seguir con este tipo de derechos, hablando del derecho de los domiciliarios, etc. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.